Hola a todos. En esta oportunidad vamos a conocer y analizar la temática reforma liberal en Latinoamérica. Soy la estudiante Suani Hernández de la sede de Choluteca de la carrera de Ciencias Sociales en el espacio pedagógico Historia de América impartida por el máster José Ramón Hernández Martínez. En este momento compartiré mi presentación donde nos habla sobre el liberalismo en América Latina. Tiene una rica historia que se remonta a los movimientos independistas del siglo XVIII. A continuación, te proporciono algunas reflexiones sobre el liberalismo en nuestra región. Y el liberalismo se originó durante los movimientos de independencia. Los liberales lucharon contra la dictadura, también abogaron por un gobierno descentralizado federal, promovieron la educación laica y sesiones religiosas de la autoridad gubernamental y apoyaron también la desestructuración de la iglesia. Cabe resaltar el origen histórico del liberalismo se extiende por la mayor parte de los últimos 4 siglos a partir de la Revolución Inglesa y del final de la Guerra Fría y donde podemos visualizar en la imagen donde el pueblo y donde se puede reflejar la historia del liberalismo de esos hombres de grandes batallas. Comenzó como una doctrina general y un esfuerzo político en respuesta a las guerras religiosas establecidas en Europa durante los siglos XVI y XVII, aunque el contexto histórico de la ascendencia del liberalismo se remonta a la Edad Media y dentro de los fundamentos intelectuales participó John Locke, donde él apuntó a un mayor impulso de la ilustración, cuestionaba mucho las viejas tradiciones de las sociedades y de los gobiernos en el siglo XVII. Siempre en el origen continuamos que la reforma liberal en América Latina se inició en 1870, impulsada principalmente por Justo Rufino Barrios en Guatemala y actualmente a veces los liberales han luchado por desvincularse del término neoliberalismo, que ha sido acuñado de manera despectiva en la segunda mitad del siglo XX. Cabe destacar que se carece de rigurosidad académica y no refleja completamente el pensamiento liberal, eso en el aspecto del neoliberalismo. Dentro de los objetivos de la reforma liberal en Latinoamérica está la independencia y soberanía, donde, donde abogaban, donde abogaban por estos países latinoamericanos lograron independizarse de España y Portugal en el siglo XIX y la reforma liberal buscaba consolidar la independencia política y establecer los gobiernos soberanos. El constitucionalismo, pues los liberales abogaban por creación de constituciones y sistemas políticos basados en la separación de poderes, en el Estado de Derecho y los derechos individuales. Buscaban establecer repúblicas democráticas en lugar de monarquías absolutas o régimen autoritarios que buscaban la acumulación de riquezas basado en el crecimiento de los más numerosos y poderosos de estos países. También está la educación y la secularización, donde se buscaba promover educación pública y la secularización, separando las instituciones educativas y religiosas. Eso significa reducir la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos estatales y promover la educación laica y científica. Así también las reformas sociales también abogaron para mejorar
las condiciones de vida de la población, abolición de la esclavitud, países donde todavía existía reforma agraria y modernización de las infraestructuras en mal estado. Uno del pilar objetivo de la reforma liberal es la economía, donde los cambios económicos que se dieron en los países del Atlántico Norte provocaron en América Latina el surgimiento de gobiernos reformadores. ¿Cómo así? Bueno, donde las medidas adoptadas para esto tenían como objetivo consolidar una economía de exportación que les permitiese vincularse al mercado mundial y a la unificación de los mercados nacionales, donde los reformadores liberales promovieron una economía de libre de comercio, eliminación de monopolios comerciales, eh, abogaban también por las políticas que fomentaran el libre comercio, la inversión extranjera, el crecimiento económico y el desarrollo de la industria nacional. Dentro de las características fundamentales está el apoyo a las instituciones, elecciones libres y justas, la sociedad pluralista y el estado del bienestar han prevalecido en la mayoría de regiones de todo el mundo. Y los cambios económicos que se dieron en los países del Atlántico en América Latina y el surgimiento de gobiernos reformadores. Cambios sociales a partir de la reforma liberal acabaron con las políticas mercantilistas, las barreras al comercio, promovieron el comercio libre, la libertad de mercado. Los líderes de la Revolución Francesa y la Revolución Americana se sirvieron de la filosofía liberal para defender la rebelión contra la monarquía absoluta y las transformaciones impulsadas por la reforma liberal, podemos ver la libertad total, donde fuesen escuchados un periodo de auge en el comercio internacional sin precedentes en la historia de la humanidad dio comienzo en las últimas décadas del siglo XIX. El crecimiento de intercambio respondió a la participación de las economías de los países industrializados en los países latinoamericanos, repercutieron significativamente en los cambios esperados por la coyuntura económica mundial, donde en los países latinoamericanos abogaban por la revolución de los transportes, donde se redujo el costo de los fletes, las innovaciones tecnológicas, ampliaron el número de las materias primas demandadas y las mejoras en las condiciones de vida de amplias capas de los trabajadores europeos y norteamericanos que abrieron el camino para el consumo masivo de los productos alimenticios, donde está el café, el cacao y el banano. Y la reforma liberal en Centroamérica se inició, su principal promotor fue Justo Rufino Barrios de Guatemala. Liberalismo guatemalteco extendió su influencia a todos los países de la región, teniendo éxito en Guatemala y El Salvador en lo político y en lo económico. Estaba también la separación de la iglesia y el Estado, la organización y la profesionalización del Ejército Nacional, creación de nuevos departamentos en la economía, el fomento a la agricultura y a través de las leyes que se respetan del estímulo a la actividad minera y la recognización fiscal, entre otras cosas. El impacto que tuvo la influencia del liberalismo en América, a pesar de los intentos de las metrópolis europeas, principalmente España e Inglaterra, por impedir la llegada de las ideas liberales a sus territorios ultramarinos, América. Los principios republicanos tuvieron importantes repercusiones en el continente americano a través de la literatura filosófica liberal de la Revolución Francesa. En resumen, el liberalismo en América Latina ha enfrentado desafíos históricos y contemporáneos, pero sigue siendo un tema relevante para el desarrollo político y económico en nuestra región. Así también esta situación llevó a que los americanos vieran disminuidas sus posibilidades de participación política y de libre comercio, ya que debido al monopolio que existía comercial impuesto por la corona española, solo se podía comercializar productos de América con España y no con otras monarquías de diferente nación. También el liberalismo se ha difundido principalmente entre las clases medias altas. Sin embargo, la participación de pequeñas y medianas empresas en la promoción del pensamiento liberal sigue siendo limitada. Y para concluir, termino con la frase, con este pensador, con este historiador y científico, José Ortega y Gasset, muy buenos historiadores y lectores, donde ellos dicen el liberalismo es la suprema generosidad, es el derecho que la mayoría otorga a la minoría, aunque ese enemigo sea débil.
Muchas gracias por su atención y muchas bendiciones.